Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente y ahí usted puede ver en pantalla que tenemos para la reunión de hoy y vamos a hablar acerca de Sansón. Fíjese que en alguna medida haciendo un poco de relación con el tema de la vez pasada, porque la vez pasada el tema que teníamos era de que si la salvación se perdía o no. Y una de las cosas que hablábamos era sobre la cuestión esa de que a veces hay quienes acusan a los que creemos que la salvación no se pierde, como queriendo decir, ah, es que entonces ustedes creen de que ustedes tienen libertad para pecar, ¿va? O aquello de que salvo siempre salvo, pues entonces, pues entonces no hay ningún problema, yo puedo hacer todo lo malo que yo quiera, ¿va? Y en este caso, pues hablando acerca de Sansón, vamos a ver precisamente el caso de este personaje, que a pesar de que fue, digámosle así, Dios tenía un plan para él, en algún momento, pues él fallaba, digámosle así, en seguir esa línea o en seguir ese paso que Dios le había trazado. Pero sí, le diré, vamos a ir viendo pues algunas cositas en el proceso que la verdad que va a ser bien interesante que nosotros la podamos ver. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver precisamente con sus antecedentes, porque una de las cosas que es bien interesante es precisamente ver de dónde era que venía este Sansón. Y mire, por ejemplo, en este caso lo que nos dice Jueces 13:1. Hermana Olga, ¿nos puede leer, por favor, lo que dice Jueces 13:1? Sí, hermano, con gusto. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Correcto. Vea de que una de las cosas que se da en el libro de los jueces es precisamente esa situación de que por qué era que muchas veces sus enemigos los oprimían, porque hacían lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, los filisteos, pues que eran, digámosle así, durante mucho tiempo en las escrituras se ve que causaron muchísimos problemas, pues acá en el libro de jueces no es la excepción. Y dice, el pueblo de Israel se aparta y Dios los castiga utilizando a los filisteos. A mí me llama la atención a veces este tipo de pasajes porque a veces hay quienes quieren hacer creer en el sentido de decir, es que como la Biblia es escrita por judíos, entonces los judíos siempre salen de tipo, ¿va? Pero no se ve de que cuando ellos se apartaban de Dios, pues también Dios les pasaba la cuchilla, ¿va? O así como dice la escritura, de que los haré pasar bajo la vara, ¿va? Entonces se daba esa situación de que muy el pueblo de Dios podían ser, pero habían cierto tipo de conductas que definitivamente no se las iban a permitir. Eso es claro, no se las iban a permitir. Ahora mire qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque si seguimos avanzando en el relato, mire quiénes eran los papás de Sansón. Eh, Hermano Efraín, ¿nos puede leer Jueces 13 del 2 al 3? Sí, amén, Jueces pastor. 13, Con gusto, muy bien. pastor. Sí. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apreció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén, pastor. Cor- Correcto. Vea que una de las situaciones bonitas dentro de todo esto es a veces el hecho de que los grandes hombres de Dios generalmente nacían de mujeres que eran consideradas estériles. Por ejemplo, en este caso, pues la mamá de Sansón era una mujer que nunca había tenido hijos. Samuel también nació de una mamá que en teoría nunca había podido tener hijos. En el caso de Juan el Bautista también se da la misma situación de que ahí incluso hasta estaba esa situación de que, de que, de que dice la escritura que cuando el papá entró a ministrar al templo se le apareció el Señor tuvo una aparición de Dios y pues él le dijo de que su esposa iba a tener un hijo, ¿no? Entonces, vea es como que se da esa constante, ¿no? De que a veces los grandes hombres de Dios nacían de mujeres que eran consideradas estériles. Bonito por aquello de que en algún momento tal vez el deseo ese que ellas tenían de tener descendencia, en alguna manera pues como que lo recompensaban tratando de guiar bien a sus hijos, ¿no? Y fíjese que, bueno, ya después de eso hay otra situación que las escrituras nos hablan al respecto. Mire lo que dice Jueces 13 del 4 al 5. Hermano Hernán, ¿nos lo puede leer, por favor? Jueces 13 del 4 al 5. Amén. Ahora pues,
no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Correcto. Entonces vea que una de las cosas que las escrituras mencionan, y ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, era el hecho de que una de las cosas que Dios le había dicho a los papás era de que Sansón iba a ser nazareo. Pero ojo, que a pesar de que el que iba a ser nazareo era Sansón, pero desde ya se le dice a la mamá, tú también empezás a cumplir el voto nazareo, ¿verdad? Porque se le dice a ella, mire lo que se le dice, ahora pues Se fue el audio, pastor, se fue el audio. Dios le bendiga. Se nos hola, fue, pastor. sí, pero ahorita sí me escuchan. Ahora sí. Ah, vaya, ok. Entonces vea de que en este caso es el ángel de Jehová quien les está dando el aviso y mire qué es lo que sucede. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo antes de su encarnación. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Precisamente por la manera en la que la gente lo trata, por las cosas que hace. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace el ángel de Jehová y que ningún otro hace es bendecir, cambiar el nombre de las personas. En este caso, pues vea de que cuando el ángel de Jehová se presenta ante los papás de Sansón, ¿qué es lo que le dice? Mi nombre es admirable. Y mire quién es el otro que he llamado admirable en las escrituras. Creo que la cita le va a ser conocida, ¿verdad? La de Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, situaciones como estas son las que hacen ver precisamente de que cuando en las escrituras se habla acerca del ángel de Jehová, de quien estamos hablando es de Jesucristo antes de su encarnación. Y ahí ve usted precisamente, mire qué lujo, a quién le llegó a decir precisamente que iban a tener un hijo y de que ese hijo pues iba a tener ese voto. Ahora, ¿qué tenía de especial? ¿Qué tenía de especial el voto nazareo? Fíjese de que aquí en este pasaje que vamos a leer se nos da una descripción un poco interesante. Hermana Gladys, ¿nos puede leer por favor esa cita del número 6 del 2 al 8? Número 6 del 2 al 8. Pastor, fíjese que estoy desde el teléfono, pero no veo el versículo aquí en Ah, la pantalla. ya. Va, ok, vamos a ver. Entonces, hermana Amalia, ¿será que nos puede ayudar con el número 6 del 2 al Estoy, 8? estoy cargando la computadora, ya me voy a cambiar. Ah, Ahorita, ok, hermano. perfecto, perfecto. No se preocupe. Número 6. Del 2 al 8. Número 6 del 2 al 8. Dice, había a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová,
se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Versículo 4. Todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazariato será santo para Jehová. Ok, vea algunas situaciones que tienen que ver con el voto nazareo. Y fíjese que aquí hay un detalle que creo que les va a interesar mucho. Es el hecho de que el nazareo podía ser tanto hombres como mujeres. O sea que no solo los hombres podían ser nazareos. Porque mire lo que dice el versículo 2. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, o sea que las mujeres también podían tomar ese voto. Por eso le comentaba de que qué es lo que sucede y en los versículos que veíamos anteriormente, ¿no? Que se da la situación de que cuando se le dice a la mamá de Sansón que ella iba a tener a su hijo, que iba a tener el voto nazareo de su juventud, a ella se le dice que no beba vino ni sidra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya prácticamente ella en ese momento, ¿qué fue lo que hizo? Cumplir el voto nazareo. Pero ¿y por qué razón era eso? Porque las mujeres también podían hacer ese voto, ¿verdad? O sea que no era exclusivo de los hombres. Y mire otra situación, ¿en qué consistía el voto Perdón, nazareo? pastor. Dígame. Perdón, pastor. Si me equivoco, me corrige, por favor. Le he entendido, pastor, que a través de las escrituras, la historia, o sea, el comentario, mejor dicho, el contexto, ¿verdad? Las mujeres Sí, también bebían vino, porque se ve cómo se llama que ella, una limpieza del cuerpo antes que concibiera a Sansón, ¿verdad? No sé si es así, pastor, Dios le bendiga. algo por ahí. Claro, tal vez en este caso, qué era lo que sucedía con el nazareo? Que en esto que vamos a ver se va a dar cuenta que por qué estaban las prohibiciones. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 2 otra vez. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, entonces, ¿qué era en ese sentido el voto? Era un voto de santidad. Y mire, para dedicarse a Jehová. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Entre otras cosas, era algo que todo el mundo podía ver. ¿Cómo lo podía ver? Ah, mire, que por ejemplo que le invitaban a una reunión y mire, fíjese que hay pasas para comer. No, fíjese que estoy cumpliendo el voto nazareo, ¿va? Entonces era una situación que prácticamente todas las personas que estaban alrededor se daban cuenta. En el caso de los hombres, se daban cuenta muy visiblemente porque se dejaban crecer el cabello bastante largo. En el caso de las mujeres, aunque ellas ya lo tenían largo por naturaleza, pero una de las cosas que se hacían era que no se lo arreglaban. Entonces era como que era una cuestión aquella de decir, mire, ¿y usted qué tal? Ah, es que estoy haciendo voto. Una curiosidad que tenía ese voto era precisamente que era algo bien visible, era algo bien público. Y mire lo que dice todavía en el versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Y mire lo que dice el versículo 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, básicamente, ¿en qué consistía el voto nazareo? Era un voto de consagración. De hecho, la palabra en el hebreo, la palabra nazareo, lo que significa es consagrado o devoto. Y vea precisamente esta situación que el versículo 2 nos menciona, que las mujeres también podían hacer voto nazareo.
Espérenme que no estoy compartiendo pantalla, yo estoy hablando de versículos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se daba esa situación, acá mire, lo tiene en el versículo 8, de que, ¿qué es lo que dice en el versículo 2? El hombre o la mujer que se apartare para haciendo voto de nazareo. Entonces las mujeres también podían hacer ese voto. Bien, un detalle bien interesante, va, el hecho de que en esta situación, en este tipo de voto, las mujeres también podían participar, ¿verdad? Entonces es por eso de que usted ve de que a la mamá de Sansón, ¿qué es lo que le dijo? Mira, tu hijo va a ser nazareo, pero vos podés empezar desde ya a hacerlo, ¿verdad? Vos podés empezar desde ya, y a ella, qué fue lo que se le dijo? No beberá vino ni sidra. Ahora, lo que sucedía con este voto nazareo es de que, vaya, aunque no hay un versículo de la Biblia que lo diga, sino que es más que todo tradición histórica, el mínimo que duraba el voto era 30 días. Era el tiempo mínimo. Pero usted si lo quería hacer por más tiempo, lo podía hacer por más tiempo. Y habían personas que prácticamente tenían ese voto para toda su vida, que es, por ejemplo, este caso de Sansón. Pero de ahí, por lo demás, alguien podía decir, mire, fíjese que yo quiero hacer el voto nazareo. El mínimo ya sabía que eran 30 días. Entonces, en esos 30 días se daba esa situación de que no comía nada que viniera de la uva. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Lo invitaban a una reunión. No, mire, fíjese que hoy no puedo tomar porque estoy en voto de consagración. O que le veían que no se cortaba el pelo, o en el caso de las mujeres que no se lo arreglaba, pues no, mire, fíjese que estoy en voto de consagración. Entonces era una situación que definitivamente era bien visible. Entonces era una manifestación visible de que las personas pues habían hecho voto de consagración o voto nazareo. Ahora, una situación, ¿por qué una persona podía hacer este voto? Impulsado, ¿por qué se hacía? Fíjese que aquí se dan algunas situaciones. Primero era que el voto nazareo era voluntario. O sea, si yo no lo quería hacer, no pasaba nada, pues. No pasaba nada. Pero si alguien venía y decía, no, mire, fíjese que yo quiero hacer ese voto, lo podía hacer perfectamente, pues. Entonces, se daba esa situación de que precisamente era un voto voluntario, digámosle así, era un momento de consagración voluntario. Pero ¿por qué era que la gente lo querer hacer? Fíjese que hay 4 razones bien interesantes. Aquí se las voy a mencionar. Los motivos para hacer el voto el primero era gratitud por un milagro recibido. O sea que tal vez alguien venía y decía, mire, fíjese que yo recibí un milagro de Dios y en agradecimiento voy a cumplir un voto nazareo. Como le decía, el mínimo eran 30 días. ¿No? El mínimo eran 30 días. Entonces una persona podía decir, mire, fíjese que yo he recibido un milagro de Dios y entonces, ¿qué es lo que sucede? En agradecimiento por ese milagro, yo me voy a consagrar a Dios por 30 días. Ese era el mínimo, pero podía ser mucho más tiempo. Podía ser mucho más tiempo. La otra razón era por petición de un milagro o auxilio, ¿verdad? Que una persona estuviera pasando por una situación difícil y mientras esa situación se resolvía como una manera como de querer decir de no apartarse, venía y decía, no, mire, yo voy a hacer voto nazareo. Esa era la segunda razón. La tercera razón era por una búsqueda de mayor santidad. O sea, que una persona dijera, mire, yo sé que las escrituras hablan acerca de la santidad, pero yo quiero dar un paso más específico. Yo quiero dar un paso más directo. Entonces habían personas que lo hacían por esa tercera razón. Y había una cuarta razón, que era un acto de arrepentimiento o purificación. Digamos, alguien que había pasado por una etapa difícil en su vida espiritual de pecado, entonces venía y decía, no, mire, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a cumplir este voto por unos días, precisamente en señal de que yo quiero cambiar, de que yo quiero empezar a hacer las cosas diferentes. Entonces se da esa situación precisamente como lo veíamos hace un momento, que tanto hombres como mujeres podían participar del voto nazareo. Claro, las escrituras hablan más de hombres, pero por eso veíamos el caso de la mamá de Sansón e incluso la mamá de Samuel también se le dijo una cosa parecida. ¿Va? Entonces ahí tenemos ese asunto de que efectivamente tanto hombres como mujeres en diferentes situaciones podían participar de ese voto.
Luego fíjese que se da una situación y que tiene que ver con lo siguiente. Ya si comenzamos a hablar propiamente de Sansón, mire qué es lo que sucede con él. Hermano Enrique, ¿nos puede leer, por favor, Jueces 13 del 21 al 25? Jueces 13 del 21 al 25. Amén, pastor. Dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová no quisiera matarnos, aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos lo habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Amén. Correcto. Vea algunas situaciones. Nuevamente con la cuestión del ángel de Jehová. ¿Y por qué es que nosotros afirmamos de que el ángel de Jehová es Jesucristo antes de su encarnación? Porque mire lo que dicen ellos en el versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O sea, ellos entienden de que el ángel de Jehová es un personaje totalmente diferente, ¿verdad? Porque incluso una de las cosas que tiene el ángel de Jehová es que a diferencia de todos los ángeles, él sí deja que lo adoren. Allí en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, cuando Juan quiso adorar al ángel que le da la revelación, el ángel le dijo, no, le dijo, yo soy consiervo igual que tú, le dice, adora a Dios. Los ángeles no se dejan adorar, pero el ángel de Jehová sí lo permite. Entonces, hay una serie de situaciones precisamente de que hacen ver de que este personaje es totalmente diferente. Ahora, vea una situación. Precisamente cuando Sansón nace, una de las cosas interesantes dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Entonces, ya de por sí ya estaba con la cuestión esa del voto de consagración, y el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en él a la usanza del Antiguo Testamento. O sea que venía, hacía una función específica y después se iba. Y el nombre de Sansón, ¿qué significa? Fíjese que el nombre de Sansón en el hebreo es bien interesante porque significa como el sol. Eso es lo que el nombre de Sansón significa, como el sol. En el hebreo, pues se dice Shimson, Shimson. Y en la versión de los 70, que es el Antiguo Testamento al griego, se dice Samson, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, como el sol. Bien interesante la manera en la que Dios, aún desde antes de nacer, ya estaba preparando a este personaje precisamente para la obra que iba a hacer, ¿va? Ahora, y eso era, digámosle así, la manera en la que Dios había estado preparando a este personaje. Pero tal vez la parte a la que vamos es, bueno, ¿y Sansón cómo cumplió esa expectativa que se tenía sobre él? Porque mire en su vida de adulto, mire las cosas que comenzaron a pasar, ¿va? Mire las cosas que comenzaron a pasar en Jueces 14 del 1 al 4. Oscar, ¿nos puedes ayudar con la lectura de ese pasaje o estás en tráfico todavía? Jueces 14 del 1 al 4. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Correcto. Vea una situación. Fíjese de que a veces, por ejemplo, una de las cosas que se discute un poquito, claro, la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y muchas veces cuando se da esa situación, a veces cuando un creyente se quiere casar con una inconversa o un inconverso, está aquella situación como quien dice, mire, como que no debería de ser, ¿va? Claro, el ideal es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es el ideal. ¿Podría funcionar?
Puede que sí, puede que sí. Es más difícil. Es más difícil. Hago la salvedad. En este caso, mire cómo empieza este sujeto que supuestamente desde aún antes de nacer ya tenía ese voto de consagración de parte de Dios, que quiere que los papás arreglen precisamente una situación de boda con una mujer filistea. Y claro, los papás todavía hasta le hacen el llamado, ¿va? Y le dice, mira, pero que no hay mujeres en Israel. Y es bien curioso el hecho de que las escrituras dicen en el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. O sea que había un plan de Dios en que la situación fuese de esa manera, que normalmente eso no era lo que debía de suceder, pero aquí en esta situación vemos de que ya hay otra situación que tiene que ver con los propósitos de Dios. Miren lo que ocurre, por ejemplo, en Jueces 14 del 5 al 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora, claro, a raíz de este incidente, ¿qué es lo que hace? Sansón le propone una adivinanza a los filisteos. ¿Y quién le dio la respuesta a los filisteos sobre esa situación? Porque dice que si adivinaban había 100 vestidos de por medio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que los filisteos se dieron cuenta de cuál era la solución? Porque esta mujer que Sansón había elegido se los dijo. O sea que Dalila no era la primera mujer filistea que lo traicionaba, ¿no? Como para poder decir, ay, mire, pobrecito, pobrecito, cómo Dalila lo engañó. Si Dalila fue la segunda, ¿va? Por lo menos de las que menciona la escritura. Dalila fue la segunda, pero la primera fue esta. La primera fue esta y bueno, y todavía dice la escritura que una de las cosas que sucedió era de que él se iba a casar con ella y a la hora de las horas se la dieron a su mejor amigo. O sea, era como para decir, mira, ya te diste cuenta qué es lo que sucede, qué es lo que sucede por andar buscando donde no deberías de andar buscando. Entonces, pero se da esa situación de que dice la escritura que en parte todo esto tenía que ver con el plan de Dios precisamente para derrotar a los filisteos. Bueno, ahora mire otra situación y que tiene que ver con lo siguiente. Vemos en el primer caso de esta mujer de Timnat, precisamente de que el problema que Sansón tenía era con las mujeres. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El problema era de que prácticamente ellas en muchas ocasiones le hicieron violar su voto, ¿verdad? Que el voto consistía en tres cosas: en no cortarse el pelo, no beber licor y no acercarse a los muertos. Entonces, prácticamente lo que se esperaba que él hiciera a la hora de las horas no lo cumplía. ¿Por qué? Por culpa de las mujeres, ¿no? En este caso, pues la primera, él queriendo casarse con ella y ella lo traiciona con su mejor amigo. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en este caso. Aquí está la explicación esa que le digo. Mire, de cuando esta mujer de Timnat lo engaña precisamente para saber la respuesta a la adivinanza. Hermana Gladys, si nos puede leer Jueces 14 del 15 al 17. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día, él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces, ¿cómo fue que esta mujer le sacó la verdad? Lágrimas de cocodrilo. Nada más, va, nada más.
Y vea la otra situación que le dijo, no me querés, no me querés. Le diré que es una situación que definitivamente para todos aquellos que muchas veces tenemos que ver con ministerios con jóvenes, como que es una situación que definitivamente hay que considerar mucho, y es las personas manipuladoras. Y personas manipuladoras que muchas veces tratan de manipular a través de los sentimientos, ¿verdad? Ay, vos como no me querés, no querés salir conmigo el domingo, sino que querés ir a la iglesia. Entonces, ¿qué es eso? Es manipulación a través de los sentimientos, que es precisamente, claro, esto funciona en ambos sentidos, ¿no? En este caso, pues es una mujer la que está dominando al hombre fuerte, ¿verdad? La que está dominando al hombre fuerte, solo se le puso a llorar y lo enterneció, ¿va? Y lo enterneció. ¿Cuál fue el resultado? Mire lo que sucedió acá, ¿va? Dice, al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto el enigma. O sea que él se dio cuenta que la mujer lo había traicionado. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Va? Entonces vea de que en ese sentido el que a él le fuera mal sentimentalmente, la primera vez no fue con Dalila. Ya esta mujer ya esta mujer se lo había engañado y por la misma razón. Y por la misma razón, ¿verdad? Queriendo utilizar los sentimientos, porque ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, que Dalila le logró sacar la verdad haciendo exactamente lo mismo. Haciendo exactamente lo mismo. Ahora fíjese que se da también otra situación, porque mire, incluso entre la mujer de Timnat y entre Dalila está esta, mire, está esta. Hermano Hernán, ¿no puede leer Jueces 16:1, por favor? Amén, pastor, con gusto, dice. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Amén. Correcto. Esta es antes de Dalila. Esta es antes de Dalila. Y en el caso de esta, dice que una de las cosas que hizo Sansón, después siempre por los mismos líos, fue que agarró las puertas de la ciudad y se las llevó a un monte, ¿va? Entonces, otra vez, por la misma situación, lo están metiendo en problemas. Pero curiosamente, a pesar de que Sansón no estaba actuando bien, hasta el momento Dios lo está permitiendo. Que esa es tal vez una de las cosas curiosas que nosotros vemos en este relato, que lo que Sansón está haciendo no está bien. ¿Por qué? No está bien porque era prácticamente la violación de su voto, pero hasta el momento Dios lo está dejando. Bueno, ya ve que en doctrinas bíblicas se da esa situación, por ejemplo, de que se habla acerca de la voluntad permisiva de Dios. ¿Y cuál es la voluntad permisiva de Dios? Aquellas cosas que Dios no está de acuerdo que nosotros hagamos, pero que permite que nosotros las hagamos. Eso sí, va, que el actuar bajo esa voluntad a la hora de las horas trae unas consecuencias bien feas, pues. Porque ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de Sansón, que precisamente se dio ese asunto de que a la hora de las horas, pues digámosle así, el andar jugando con fuego, por decirlo de una manera, la pagó caro. La pagó caro. Ahora mire qué es lo que sucede con Dalila, que es tal vez el personaje que nosotros más conocemos. Precisamente de Sansón. Hermana Amalia, ¿nos puede leer, por favor, Jueces 16 del 4 al 5? Jueces 16 del Sí, 4 al hermano. 5. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos
y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y ella no dijo no, va. Ella no dijo cómo van a creer que voy a traicionar a la persona que amo. No, va, le hallaron el precio. Le hallaron el precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dijeron, mira, cada uno te vamos a dar 1100 ciclos de plata. Y mire lo que hizo ella. Otra vez dice que al principio, pues ella le comenzó a preguntar medio en serio, medio en broma. Y después hizo esto, mire. Y ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Otra vez manipulación a través de los sentimientos. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Era como para decir, mire, ¿por qué lo querés saber? Pues. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. O sea que él sabía que él tenía ese juramento y seguramente sabía que no lo estaba cumpliendo. Si fuere rapado, dice, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Tremendo, ¿va? Alguien que sabía, desde el vientre de mi madre tengo un voto de consagración, pero, ay, mire, viera que a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta. Observe también de que Dalila, al igual que la otra mujer de Timnat, ¿qué es lo que sucede? Lo lograron dominar a través de ¿qué? A través de los sentimientos. Por eso le digo de que en este sentido, la historia de Sansón y Dalila, una de las cosas para las que se presta mucho es, por ejemplo, para el ministerio de los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque a veces los jóvenes tienen esa situación de que resulta que conocen a una persona e incluso a veces hasta dentro de la iglesia. E incluso a veces hasta dentro de la iglesia. Aquello de que si me querés, ¿por qué no me lo demostrás? Entonces, en ese aspecto, como que sería interesante, pues, hacer este diálogo con ellos y hacerles ver que una persona que realmente los quiera, tanto a ellos como a ellas, una persona que realmente los quiera, jamás va a tratar de hacerles una manipulación de ese tipo. Pero bueno, en el caso de este que estamos viendo acá en las escrituras, tenemos esa situación, ya la mujer de Timnat se la hizo, Dalila se lo acaba de hacer otra vez. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dalila era cosmetóloga. Entonces dice entonces dice que le hizo piojito, lo durmió y le cortó el pelo. Bye. En ese momento dice la escritura de que Dalila le volvió a decir, Sansón le dijo los filisteos sobre ti. Y él cuando él despertó dijo, voy a escapar como las otras veces. Pero ¿qué sucedió? No sabía que Dios ya se había apartado de él. O sea, él no tuvo el alcance de pensar, bueno, ¿y esta mujer cuál es el deseo? Porque quiere saber cómo debilitarme. ¿Va? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de que ella quiera saber eso? La otra cosa que en algún momento también a saber por qué no le llamó a sospecha, porque las primeras veces que él le mintió, usted se fija que ella lo hizo. Vaya, por ejemplo, en una de las veces anteriores, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, le dice, atame, dice, haceme 7 guedejas, le dijo, las clavas clavas las estacas en el suelo y me voy a debilitar. Ella le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despierta, ve que tiene las estacas justo como él le había dicho y no le llama sospecha. Bien raro, ¿va? Bien raro que no dijo aquello de que ya 2 veces ya le dije. Y se ve que las 2 veces lo ha querido hacer. Dígame, hermana Claudia. Bendiciones, pastor. Igualmente, dígame. Para mí Sansón es el claro ejemplo del cristiano que se deja llevar por su alma, ¿verdad?
Ujú. que no le da la potestad, no le da la autoridad, no le da el trono de su alma al Espíritu Santo. Y por eso es que él no tiene discernimiento, no tiene sabiduría, porque él es una persona que se basa en sus emociones y sentimientos. Él tiene una vista Ujú. corta, tiene una vista terrenal, no tiene sabiduría y ese es el problema del cristiano, que no le da Sí, el poder, no le da la oportunidad al Espíritu que actúe. Y por eso somos, dice Santiago, como barcos fluctuantes en alta mar, ¿verdad? De un lado para otro, que no tenemos firmeza, porque no hay autoridad. Dios iba a hacer su propósito. De una o de otra manera, Dios la iba a cumplir. así Lastimosamente, es. tuvo que cumplirlo a través de todos los errores de Sansón. El Ujú. plan de Dios se iba a establecer de una forma o de otra. Lastimosamente, Sansón permitió que se hiciera de mala manera. Claro, porque yo le aseguro de que si, por ejemplo, si él hubiera, digámosle así, se hubiera encarrilado en el plan de Dios, lo más seguro es que se hubiera cumplido exactamente lo mismo sin necesidad de todo el sufrimiento que llevó Exacto. de por medio. Sí, por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Ujú. Y es una de las cosas tremendas que le digo que llama la atención en el relato, ¿va? Mira, ya viste que cuando le decís cómo te puede debilitar, se ve que ella lo hace, o sea que ella se ve que no está bromeando, pues. Ella se ve que no está bromeando, sino que ella va en serio. Ella va en serio. ¿Cómo lo doblegó? Igual, igual que la mujer de Timnat. No me amas, no me amas. Entonces, ¿qué es eso? Es precisamente manipulación a través de los sentimientos. Es precisamente manipulación a través de los sentimientos. Porque si yo amo a una persona, no tengo por qué manipularla. No Es tengo por que qué al hacer eso. final es brujería, ¿verdad? Es Pues, hechicería. Lo sí, hechizó. sí, sí, pero tristemente, ¿qué es lo que sucede? Habemos seres de que caemos en esa trampa, ¿va? Usted se fija, por ejemplo, y de algunos casos de infidelidad que yo he conocido. Por ejemplo, una persona que yo conocí que andaba en esa situación, era una compañera de trabajo de él. Es que ella me dice que está teniendo problemas con el esposo, que el esposo no la quiere. Y yo para mis adentros pensando, ajá, ¿y vos ahora que sos consejero matrimonial para tratar de resolver el problema? ¿O qué se supone que estás haciendo? Entonces, se da esa situación, precisamente el pensamiento cortoplacista. Una situación parecida, por ejemplo, y tal vez al contrario, es el caso de José, que cuando la esposa de Potifar le dijo, duerme conmigo, ¿qué fue lo que le dijo? No, le dijo, sería pecar contra Dios. Y si usted analiza la situación de José, es bien interesante. Porque, vaya, pensemos por un momento que José accede. Al principio seguramente más de alguien le hubiera dicho, hey, qué suertudo vos, va metiéndote con la mujer del jefe, va. Al principio. Pero ¿qué cree usted que hubiera pasado cuando José, como José era el encargado de la casa de Potifar? ¿Qué hubiera sucedido cuando José hubiese querido disciplinar a alguien de la casa y que ese alguien le dijera, ¿querés que le diga a Potifar lo que estás haciendo? Entonces, a veces el problema de esta dinámica, ¿qué es? Que se pierde autoridad. Se pierde autoridad. Porque si José accede, le aseguro que una de las cosas que hubiera pasado era la pérdida de autoridad. Entonces, por eso es que José dice, no, mire, momento, sería morder la mano que me da de comer y sería pecar contra Dios. Entonces, no le. Este la pensó diferente, ¿va? Este la pensó diferente. Ay, como ella se puso a llorar, ay, pobrecita, para que no llore. Que le digo que puede funcionar en ambos sentidos. Acá las escrituras nos están ilustrando sobre cómo es que una mujer puede manipular a un hombre a través de los sentimientos, pero la verdad que puede ocurrir en ambos lados. Dígame, hermana Elaís. Eso que hizo Dalila y la Filistea es de lo mismo que habla Proverbios, ¿verdad? Cuando está describiendo a la mujer ramera.
y está hablando de cómo caza la preciosa alma del varón, y dice que lo estaba leyendo aquí, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, y dice, Correcto. le obligó con la salamería de sus labios, todo eso que ellas utilizaron, la manipulación y el hablar así, como sus labios destilan miel, dice la Biblia también. Todo eso fue lo que le aplicaron a Sansón. Sí, le diré, es tremendo en ese sentido de que, vaya, él podía decir, que yo por la fuerza que tengo, pues yo me puedo encargar de cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera no llore. Siempre y cuando ese cualquiera no llore, se ve que, porque si era de darse a los puños, Sansón era muy bueno, pero si se le ponían a llorar, ahí como que la cosa era diferente, ¿no? Entonces, tremendo, tremendo precisamente que pasase una situación así. Entonces, le diré, es un punto, en este aspecto, es un punto bien interesante que funciona en ambos lados, sobre a veces, por ejemplo, cómo funciona esta cuestión de la manipulación, pues. Porque la verdad que puede suceder en ambos sentidos. Puede suceder en ambos sentidos. Acá las escrituras nos lo ilustran con dos mujeres sometiendo a través de los sentimientos a un hombre disque fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que Dios, que efectivamente Dalila le corta el pelo, los filisteos llegan sobre él, lo someten, le sacan los ojos y después ¿para qué lo ocuparon? De chiste. Lo ocuparon de chiste, ¿va? Que es precisamente hablando acerca de las visiones cortoplacistas, ¿verdad? Que Sansón lo veía en el sentido de estoy satisfaciendo mi apetito, ¿verdad? Si lo vemos en función de eso, no, mire, el tipo era muy hombre, ¿va? Pero si lo vemos ya en una función ya más a largo plazo, la verdad que era como que si él se estaba haciendo ese mentado harakiri de los japoneses, ¿va? Que agarran su espada y se la clavan en los intestinos. Y la ceremonia es bien complicada porque fíjese que hay que clavarlo en espiral. Hay que clavarlo en espiral de tal manera de que ni aún llevándolo al hospital lo puedan arreglar. Y si al caso falla en la ceremonia, está alguien más para terminar de matarlo si no se mata bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Dentro de una visión cortoplacista, pues no se mira todo eso, pues mira, te estás haciendo daño, te estás haciendo daño. Mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en Jueces 16 del 20 al 22. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Jueces 16 del 20 al 22. Amén, pastor. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, le- se dijo, esta vez saldré como la otra, y me esconderé y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se Que había Jehová- apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén, pastor. Correcto. Vea esa situación, va. Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé, que es una de las cosas que tristemente la naturaleza humana tiene. Aquella situación de creer de que que vaya, ustedes caen en pecado porque no son inteligentes, pero si fueran inteligentes como yo, no caerían en esas trampas. Ujú. Sí, digamos que sí, ¿va? Digamos que sí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice Sansón? Me escaparé. De las otras me he escapado. Lo que él no se había dado cuenta era todo lo que había pasado por detrás, ¿va? Que le habían cortado el pelo, que estaba toda esa conspiración por detrás, pero en su visión cortoplacista de las cosas, él como que no visualizó todo eso, pues. Que tal vez lo que en algún momento significaba dar un placer temporal,
a la hora de las horas, y esa cita que dice nuestra hermana Gladys del libro de Proverbios es bien interesante. ¿El capítulo qué es? El 7, ¿va? ¿El 7? Sí, va, el 7. Entonces, el capítulo 7 del libro de Proverbios, la verdad que es una lectura bien interesante para completarla con esto. Ahora mire qué fue lo que sucedió en los versículos del 28 al 30. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, jueces 16, del 28 al 30. Amén. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató a morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Amén. Correcto. Por lo menos vemos una situación bien interesante. Hizo lo correcto. ¿En qué sentido? Arrepentirse. Arrepentirse. Vea que él no le dice a Dios, Señor, ¿por qué? Porque él está claro que la culpa es de él. Por eso es que le dice, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. O sea, yo estoy claro que si estoy metido en este lío es porque la culpa es mía. En ese sentido le diré, la verdad que es una oración impecable, ¿va? Es una oración impecable. Él en ningún momento le dice al Señor, mira, Señor, ¿y por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy aquí sirviendo de burla de esta gente? No. Le diré, yo uno de estos días estaba platicando con un hermano de la iglesia que tiene un testimonio muy bonito. No sé cómo fue que caímos en el tema y le digo yo, mire, le digo, ¿y usted en algún momento de su vida de inconverso bebió? Sí, me dijo, yo fui borracho y perdí a mi esposa por eso. O sea, la esposa lo dejó, po. La esposa lo dejó. Pero viera que me gustó la manera en la que me lo dijo, en el sentido de decir, no le puedo echar la culpa a nadie, ¿verdad? Y le diré, se requiere ¿cómo se le podría llamar? No le diría hombría, porque también hay mujeres que tienen esa, digámosle así, que tienen ese coraje para reconocer cuando se han equivocado. El hecho de poder decir, no, mire, si yo estoy así, es ¿Será porque la culpa. valentía, pastor? Perdón. Valentía me parece una muy buena palabra. Me parece una muy buena palabra. En el sentido de que él sabe de que si él está en esa situación de burla, él no le puede echar la culpa a nadie más. Él no le puede echar la culpa a nadie más. Él sabe, si yo estoy aquí, es mi culpa. ¿Y qué es lo que sucede? Pero viene y en ese momento de arrepentimiento le dice al Señor, pero mira, por lo menos dame la oportunidad de resolver mi problema con estas. Y es entonces precisamente que se da esta situación de que ya con su pelo que le había crecido otra vez, entonces viene y vuelve a tomar venganza. Y mire lo que dice después en el 31, 16:31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. 20 años que hubieran sido mejores si él hubiera hecho las cosas correctamente. Pero con todo y eso es lo interesante del caso, de que Dios cumple su propósito aún a pesar de nuestros errores. Usted se fija, por ejemplo, en el caso de Moisés, por ejemplo. ¿Dios quería liberar al pueblo de Israel de Egipto a través de Moisés? Sí. Pero con la lindura que él hizo de matar al egipcio, ¿qué fue lo que hizo? Retrasó el propósito de Dios 40 años. El plan se cumplió siempre. El plan se cumplió siempre, solamente que hubiera podido ser antes, ¿verdad? Hubiera podido ser antes si él tal vez hubiera tenido esa fineza de poder decir, vaya, por ejemplo, en el caso de Moisés, en lugar de él alzarse en armas matando al egipcio, denunciarlo y que se hiciera un juicio y toda la cosa, ¿va? No, sino que él viene y toma la ley en sus manos.
Este precisamente liberó a Israel de los filisteos temporalmente, porque después los filisteos, recuerde que en el libro de Samuel, sí, en los libros de Samuel aparecen con Goliat otra vez, o sea, de que, digámosle así, que esto que logró Sansón en este momento fue nada más para un rato, ¿va? Pero después los filisteos volvieron otra vez a la carga, por aquello de que alguien pudiera pensar de que, pues mire, si ya vencí a un enemigo una vez, lo puedo vencer todas las veces. No, el enemigo puede volver. El enemigo puede volver. A mí me da un poco de aflicción ese pasaje en el Evangelio de Lucas cuando habla de la tentación, según la versión de Lucas, que según la versión de Lucas dice que después de que el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Me aflige por aquello de que a veces uno bien confiado, lo vencí al diablo, y vos crees que el diablo ya se fue. No, se anda buscando ver cómo regresar con la artillería pesada, va. Años después regresó con Goliat. Claro, ya había un David para vencerlo. Ahora fíjese que aquí hay dos cuadros un poco curiosos, mire, para que vea un poco la influencia de la historia de Sansón y Dalila en el arte. Por ejemplo, está este cuadro de Sansón y Dalila que el autor se llama Francesco Moroni, que vivió entre el 1471 y 1529. O sea que ya a través de la historia, pues la historia de Sansón y Dalila ha dado que hablar. O esta, por ejemplo, Dalila le corta el pelo a Sansón, que es una obra de Peter Paul Rubens en 1609. Entonces se da esa situación ahí. Dos reflexiones interesantes. Mire lo que dice esta cita. Hermana Olga, si nos puede leer Job 33, 27 y 28. Amén. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Mire qué interesante, al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me aprovechó, dice Dios redimirá su alma. Entonces, ¿qué es lo que se da en la vida del cristiano? Por eso le comentaba al principio el tema de la semana pasada, de que, que ustedes dicen salvos, siempre salvos y pueden pecar como quieran. No, no, porque este sujeto la pagó caro. Este sujeto la pagó caro, porque seguramente muchas de las cosas que Dios hubiera podido hacer a través de él, tal vez hubieran tomado menos tiempo. Claro, el propósito de Dios al final se cumplió, va, porque nuestras torpezas no son, digámosle así, no son que Dios por nuestras torpezas va a quedar limitado. No. Dios tiene su plan y su plan se va a cumplir independientemente de que nosotros colaboremos o no. Sería bonito que colaboráramos, ¿verdad? Sería bonito que colaboráramos porque la cosa sería más fácil. Y mire, por ejemplo, en este caso en Hebreos 11:32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, y mire quién aparece entre los hombres de fe, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, ¿qué le demuestra a usted? Al final, Sansón actuó bien. Que lo que hizo estuvo mal. Que la pagó caro. Pero hizo algo en el momento correcto. Arrepentirse y reconocer ante Dios su falta. Esa parte definitivamente que estuvo bien. Y se ve que el arrepentimiento estuvo de corazón, ¿va? El arrepentimiento estuvo de corazón porque, ¿qué es lo que sucede? Vemos que el Señor le ayudó precisamente resolviendo el problema con los filisteos de la manera en la que se hizo. ¿Hubiera podido hacerse de otro modo? Probablemente sí. Pero veamos esa situación de que a veces cuando una persona se aparta, mire, si esa persona realmente ha creído en el Señor, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar. A mí me gusta ese pasaje que está en el libro de Génesis, en el caso de Jacob, que dice de que no te voy a traer hasta que cumpla en ti lo que te he dicho. O sea, mi propósito se va a cumplir. Ahí va a depender de que tanto tú lo permitas para que eso sea posible. Bueno,
Vamos a pasar a la parte interesante, que es precisamente donde entramos a sus comentarios, a sus opiniones. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de lo que hemos estado diciendo, pues este es el momento antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Veamos, Sí, ¿alguien tiene amén, alguna pastor. pregunta? A ver, dígame, hermano Efraín. Es parecido a Nabucodonosor, ¿verdad? A pesar de su desobediencia, siempre Dios no se apartó de él, igual con Sansón. Y igual quizás si lo aplicamos a nuestra vida, pastor, nos costó en el caso mío, ¿verdad? Y creo que quizás la mayoría, ¿verdad? Nos costó llegar al Evangelio, pero ya estando en el Evangelio nos damos cuenta que, ¿por qué no venimos antes, ¿verdad? Y el Pues propósito sí. de Dios se cumple porque se cumple, molestos o como sea, pero venimos bien aquebrantados a veces, pastor, pero siempre llegamos al Evangelio. Cumple su propósito. Amén, pastor. Claro, lo ideal sería que lo hiciéramos de la manera obediente. Eso sería lo ideal. Dígame, hermana Gladys. Eh, estaba, he estado haciendo un sermón Sí, y estaba leyendo sobre Barak, ajá, que en su momento, pues, como que hubo un poco de debilidad, quizás, debilidad en la fe, no sé, pero Débora lo anima, ¿verdad? Lo motiva. Y como sí, usted dice, aunque seamos lo que seamos, Dios va a cumplir su propósito, porque Dios cumplió el propósito, ¿verdad? En la vida de Barak, en lo que él hizo como líder militar. Y se muestra en el hecho de que también aparece allí en Hebreos 11, ¿verdad? Ahí entre los aparece, hombres, entre la gente de fe. entre los hombres de Sí, fe, ahí sí, aparece Barak, ¿verdad? Definitivamente Dios no se detiene por lo que nosotros hagamos, porque en realidad nosotros somos imperfectos y Él siempre cumple su propósito, ¿verdad? Y y es que este, fíjese, y es que, dígame, pastor. perdón, dígame, no, no, usted dígame, perdón. No, es que lo otro ya es otra cosa que le quiero decir. Entonces, dígame lo que usted Ah, quiere decir. vaya, no, es que vaya, yo lo que digo una cosa, historias como estas definitivamente que no son justificación para que nosotros hagamos lo malo, porque a veces la gente lo malentiende, ¿va? En el sentido de decir, ay, ya ves que nosotros podemos hacer lo malo y mirar al fin de cuentas nos arrepentimos y todo Santas Pascuas, ¿va? No, no tan así, sino el hecho de poder decir, eh, no hay nadie que pueda llegar tan lejos de donde Dios no lo pueda rescatar. Amén. Entonces, en ese sentido, como que nos debe de dar una visión un poco diferente respecto, por ejemplo, de algunas visiones, por ejemplo, como las iglesias que hablan acerca de hermanos caídos y cosas así por el estilo, ¿va? No, mire, pero es que la verdad que Dios puede restaurar a una persona. Eso definitivamente. ¿Cuál era la otra cosa que me iba a decir? Perdón. Otro era no sé si comentario, pregunta que la fuerza de Sansón definitivamente no radicaba en su cabello, ¿verdad? No, Sino sino que que en la era presencia del Espíritu el Santo. Espíritu Santo, amén. Ah, pues sí, Que ok. lo visible era el cabello, pero Mm, no estaba allí su fuerza, sino en la presencia del Espíritu Santo. Lo que mm, sí definitivamente para mucha gente era de ponerse a pensar, lo veían de pelo largo, este es Nazareo. O sea, una persona que está consagrada a Dios, en teoría, ¿va? Dígame, hermana Olga. A mí me llama mucho la atención la vida de Sansón y todos los acontecimientos, porque yo siento que Dios nunca anuló la personalidad de él. Imagínese cuando agarra las 300 zorras, les amarra cola con cola, les pone una T en medio y destruye los cultivos de los filisteos. Pero Mm, también me llama la atención que los enemigos le sacan los ojos y le quitan la visión totalmente. Pero, pero él nunca dejó de creer en Dios. no, Quizás confió mucho en sus dones, confió mucho en lo fuerte que era, en que él podía, pero podía sí. cuando Dios estaba con él. Ahora, otra cosa que yo sé que él fue desobediente, pero en los primeros versículos que leímos con usted, dice, ellos no entendían que esto venía de parte de Dios. Ujú. Y entonces, A la hora de las horas era un plan.
Era un plan, o sea, el que estaba orquestando todo siempre es el que tiene el plan perfecto, pero Mm, quizás a veces por querer nosotros sentirnos que somos la mamá de Tarzán, nos va mal. Y, pues se- sí. No, y- y- y ajá. es que fíjese que vaya, por ejemplo, esa situación que dice Sansón, me escaparé como las otras veces. Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, de hombres infieles que dicen, no, mira, mire cómo se aconsejan. Este, vos decirles mi amor a todas para que no caigas en el error de que llames a una con el nombre de la otra, va. O sea, según ellos son listísimos, va. Según ellos son listísimos, nada que no saben el gran lío en el que se están metiendo. Dígame, hermana Claudia. Algo que me llama la atención también en la muerte de Sansón es que él le pide a Dios que se vengue por sus ojos. No le pide Ujú. a justicia a Israel, levántate como defensor del pueblo. No, mis ojos me interesan. Y Dios le Sí. pide, y Dios le cumple lo que le pide. Porque Sansón no le pide rescátame, sálvame, ayúdame, sino que le Que dice que ellos muera paguen yo. por lo que han hecho. No, y que Ujú. muera yo. O Sí. sea, Sansón no quería seguir viviendo. Ya le capto, ya le capto. Me parece bien, me Dios, parece bien. para mí, para mí Dios siempre te da lo que le pedís. O sea, Ujú. si querés pecado, te entrega el pecado. Si querés fornicación, te entrega la fornicación. O sea, Dios no se va a complicar. No, Y lastimosamente, pues Sansón tuvo que morir de la manera que murió. Y es sorprendente, la verdad, encontrarlo entre los héroes de la fe. ajá. Pero sí está muy interesante ese detalle que precisamente él es incluido por eso de que él decide morir. Algo así como lo Él que dice el decide Señor morir. sí, algo así como lo que el Señor dice en los evangelios, pa, de que si el grano no cae y muere, dice queda solo, dice. Pero si muere, dice lleva mucho fruto. Entonces, como que Sí. se necesitaba esa parte, pues, digámosle así, de doblegar el orgullo para que todo eso se arreglara, ¿va? Una pregunta, Entonces, pastor, para a usted. ver, Sansón fue suicidio. no, no. Yo más entendería que suicidio fue como lo que Saúl intentó hacer. Sino que él lo ve en el sentido de que yo sé que al votar esto existe una gran posibilidad de que yo me muera también. Pero si eso va a ser, pero si eso va a ser necesario, pues démosle, démosle. Vaya, vendría a ser como, tal vez como en el caso de los bomberos, por decirle algo, que los bomberos cuando se meten a rescatar a alguien, ellos podrían morir también, ¿verdad? O sea, digámosle así que va implícito, vaya, por ejemplo, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿quiénes fueron muchas de las personas que murieron? Bomberos que se metieron a rescatar a la gente que todavía no había salido. Entonces él estaba claro en ese sentido de que para poder liberar al pueblo de Israel había un precio que pagar, incluso su propia vida si era necesario, pero él estaba dispuesto a asumir ese costo. Él estaba dispuesto a asumir ese costo, decir, bueno, pero si en el proceso me voy a morir, pues ni modo. Bonito es en ese sentido de que para él liberar a su pueblo, incluso hasta estuvo dispuesto a perder su vida, po. Sí, sí, sí. Si eso va a significar de que esta gente va a quedar libre de estos sujetos, démosle, démosle. Entonces, por eso es de que en este caso yo no lo vería tanto como suicidio, sino como el riesgo que él sabía que tenía que correr por meterse en eso, po. Por eso es de que usted ve en la oración que él no le echa la culpa a Dios. No, si yo sé de que estoy aquí porque la culpa es mía. No, aquí no tengo por qué andarme escudando en nadie porque yo solito me metí aquí. Si yo no hubiera andado de crédulo de que ante cualquiera que llore yo me conmuevo, otra cosa fuera. Entonces él en ese aspecto se ve que estaba muy claro. El Veamos, simple todo lo cree, dice la Biblia. cabal, cabal.
Creo que una buena frase, ¿verdad? Una buena frase. Vea en ese aspecto precisamente cómo se da este tipo de situaciones, pues de que cómo a veces ese tipo de cosas echan a perder a las personas. Fíjese que, vaya, alguien me lo decía desde el punto de vista del hombre, ¿va? Me lo decía, es que mira, me dice, aquella persona que es capaz de serle infiel a la madre de sus hijos es capaz de serle infiel a quien sea. Le digo esto por qué razón, porque humanamente se entiende de que un hombre que se mete con muchas mujeres es macho. No, podrá hacer muchas cosas, pero macho no es. Macho no es. Entonces, en ese aspecto le diré, alguien me comentaba ese caso, ¿va? De un fulano que era capitán en el ejército y que dicen de que en el ejército todos los soldados le tenían un respeto, pero respeto de miedo tremendo, ¿va? Y quien lo ajusticiaba en su casa era una mujercita como de unos 55 de estatura que hasta lo pescoceaba. Entonces, entonces era bien rara esa situación de que cómo es que el gran coronel allá dando órdenes en el ejército y al llegar a la casa la mujercita casi lo agarraba de la oreja para ponerlo en cintura. Bueno, de casos a casos, ¿no? De casos a casos. Bueno, ¿algún último comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien? ¿Algún último comentario? Bueno. Le voy a mencionar cuál va a ser el tema de la próxima semana. Va a ser la primera de dos partes. La primera de dos partes. El tema es este, permítame. El tema es este, mire, ve, las 7 iglesias. Va a ser la primera parte porque lo vamos a ver en dos partes. O sea, para que tengamos tiempo de digerirlo y toda la cosa, lo vamos a ver en dos partes. Entonces, la próxima semana vamos a ver la primera parte. Vamos a ver la primera parte de las 7 iglesias, ¿verdad? Así que desde ya, pues, los convido, pues, para que no se vayan a perder la reunión de la próxima semana. Yo sé que a veces hay quienes dicen, mire, yo lo puedo ver en diferido. Está bien, qué bueno que lo ve en diferido, pero en aquellos casos en los que puede estar en la reunión en vivo, pues la verdad que sería muchísimo mejor. Así que la próxima semana vamos a tener ese tema, las 7 iglesias en su primera parte. En su primera parte, le digo, para que lo logremos digerir bien, lo vamos a hacer en dos partes. Lo vamos a hacer en dos partes y la próxima semana va a ser la primera parte. Bueno, no me queda más Perdón, pues que... hermano, y si A lo ver, ven dígame. en diferido, que le den me gusta y que comenten para Ah, ayudar al excelente. canal, porfa. Eso siempre díganlo. Ah, ok, correcto, Ajá, correcto, está bien, está bien. gracias. Bueno, y gracias por el consejo, de veras. Vamos a orar entonces al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron, por los que verán este video posteriormente. También te pedimos de que pueda llegar a muchos corazones y que pueda servir de edificación para nuestras vidas. Gracias te damos, bendice a cada uno de los presentes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, Bendiciones. hermano. Dios le bendiga. Amén, amén.